buenas a todos, queridos espectadores de edatv.com, la televisión sin censura que nació hace poco menos de un año con más de 30 canales en libertad, después de recibir la censura en nuestros canales de YouTube de estado de alarma, con el apoyo de los espectadores que seguían nuestra batalla por contraprogramar a las terminales mediáticas del gobierno, esas televisiones como La Sexta, que nos mentían, que nos manipulaban durante la pandemia y que siguen haciéndolo porque reciben importantes subvenciones del gobierno. Estas televisiones, insisto, como La Sexta o Antena 3, no les cuentan la verdad. ¿Por qué? Porque reciben muchísimo dinero. Pero hoy no vamos a hablar de ellas. Hoy vamos a hablar de una productora de la competencia, de la fábrica de la tele, de la productora que tanto daño ha hecho a través de su programa Sálvame, ese programa del corazón que durante 13 años ha destapado la vida más íntima de los famosos, ha mercadeado con información sensible, ha presionado, ha usado información íntima de famosos para conseguir grandes réditos en audiencia, millones de telespectadores, millones de euros o miles de millones de euros en ganancias, mercadeando con lo más íntimo de una persona, que es su vida privada. Muchas sentencias han ido contra ellos, pero nunca se han enfrentado a un caso como el que les vamos a contar a continuación y del cual hemos tenido acceso exclusivo al sumario íntegro, porque hay algún medio que el otro día se saltó el embargo de esta fuente de información, que se fijó hace mes y medio en estado de alarma en EDATV por nuestra valentía, ¿no?, a la hora de denunciar los problemas que otras televisiones se callan, ¿no?, a la hora de hablar del feminismo radical, a la hora de hablar, ¿no?, de inmigración ilegal, a la hora de hablar de los temas que afectan al gobierno y que en muchas televisiones ocultan y callan. Pues bien, esta persona, esta fuente de información, confió en estado de alarma hace un mes en EDATV, en mi persona, para guardar bajo llave un sumario de más de 2.500 páginas. Aquí solo hay un tomo. Son 6 tomos. Aquí hay un tomo de información relevante sobre personalidades públicas de este país. ¿Y cómo funcionaba la trama de espionaje ilegal? Muy bien, muy sencillo. Sálvame, un programa que ven millones de espectadores cada día, necesita información íntima, pues para presionar a sus invitados, para conseguir scoops, para conseguir exclusivas, para mantener sus niveles de audiencia, que por cierto están de capa caída, precisamente por haber antepuesto el sectarismo ideológico al interés de la audiencia, por mezclar política con el mundo del corazón, por echar del plató a personas que a lo mejor han manifestado su vinculación o su afectividad, ¿no?, o su afinidad más bien por partidos como Vox. Lo habéis visto con Jorge Javier, lo habéis visto con Carlota Corredera, cómo han llegado a politizar con el beneplácito de Irene Montero, que también sale salpicada en esta historia, un docu-reality sobre la vida de Rocío Carrasco, politizando tanto una causa que le habían dado la razón, ¿no?, a Antonio David. Los juzgados nunca habían podido demostrar, ¿no?, que lo que contó esa señora en el juicio era cierto. Yo tampoco soy un entendido del asunto, pero al hombre le machacaron y le pusieron ante toda España como una víctima, como una persona, ¿no?, como un agresor más bien, como un autor de delitos de violencia de género. Fuimos muy pocos los medios de comunicación que dimos voz a la otra parte, ¿no?, como damos voz a tantos hombres víctimas de denuncias falsas de violencia de género, esas que se quedan archivadas en los juzgados y que luego dice la Fiscalía que solo hay 0,01%, es mentira, simplemente no se investigan, hay consignas políticas. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Como digo, vamos a hablar de esa trama de espionaje ilegal que ha salpicado directamente a la cúpula de la fábrica de la tele, a la dirección de Sálvame, a reporteros de Sálvame, a pesar de que esta productora negó los hechos, negó la mayor hace unos días. Una vez sacó la información el medio nacional por encima, ¿no?, de lo que podía contener ese sumario, sin haber tenido acceso íntegro al mismo y sin haber contado con el beneplácito de la fuente, que puso condiciones muy estrictas para la publicación de esta historia, que quería que nosotros la publicásemos precisamente porque saben que somos completamente incomprables
que somos unas personas impermeables a las presiones, es decir, que aguantamos bien las presiones de las grandes cadenas, de las grandes productoras, nos da igual. O sea, si vamos contra el gobierno, imagínense lo que me importa. Hemos renunciado, muchos de nosotros, los que impulsamos Estado de Alarma y edatv.com, a nuestra situación de confort, a nuestra vida cómoda, para contarles la verdad. Y por eso cada vez más son ya millones los españoles que nos siguen, o bien a través de nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, o en edatv.com, o en las apps, en Google Play, en Android TV, en Apple Store o en Fire Stick. Pero lo importante, como todo, está la historia de un policía nacional, amigo de un colaborador de Sálvame. Se conocían a través del padre de este colaborador de Sálvame, Gustavo. Su padre era guardia civil, fallece. Y de repente nos encontramos con que empiezan a mercadear con información sensible, con información íntima de las familias, ¿no?, más afectadas por el universo Sálvame. Pues ya podéis imaginar, todos los que estáis acostumbrados a verlos en las portadas del papel del corazón. Aquí lo importante es saber que hay un momento donde Gustavo, que es un mero colaborador, presenta a este policía nacional que ya interactúa directamente con la dirección de Sálvame. Y este policía nacional se convierte en uno más de la familia de Sálvame, en un colaborador necesario porque le piden accesos a bases de datos policiales de forma ilegal, seguimientos ilegales, espionajes ilegales, acceso, por ejemplo, a conversaciones privadas. Todo eso se detalla en el sumario, con muchísimo contenido audiovisual, con muchísimas imágenes, contenido íntimo, contenido erótico, contenido que tras revisarlo nuestros abogados podemos publicar sin censura el 95% de lo que hay, teniendo precauciones obviamente, y teniendo en cuenta de las personas que son perjudicadas en este espionaje ilegal, por mucho que en su pasado tuviesen antecedentes penales, antecedentes policiales, fuesen detenidos, son víctimas y no hay que olvidarlo. Es decir, aquí a la dirección de Sálvame, a la productora de la fábrica de la tele, a pesar, ¿no?, de que hicieron un comunicado diciendo que no tenían nada que ver en este asunto y que era más un tema entre Gustavo y ese policía, está salpicada, está muy salpicada, y contaremos por qué. Iremos paso a paso. En primer lugar, contando por qué ese comunicado de Mediaset más bien, no, de la fábrica de la tele, es falso, porque hay que decir y hay que subrayar. Mediaset es una gran cadena de televisión donde hay productoras que hacen las cosas muy bien y de las que yo soy colaborador y que no tienen nada que ver en esta historia. Es más, no han querido saber absolutamente nada de esta historia, han sido bastante leales. Y luego hay productoras, en concreto una, la fábrica de la tele, que es una máquina de destrozar reputaciones, de destrozar vidas, de causar bajas por depresión, no solo en algunos de sus empleados, que a los que hemos tenido acceso a testimonios exclusivos, porque no solo el sumario, sino todas las investigaciones que llevamos un mes, sino también a personas que han sido víctimas de ese botón rojo, como le llaman en el Sálvame, cuando deciden matar a uno de los personajes a los que han aupado. Es decir, durante meses se habla muy bien de ti, te llevan a los realities, te hacen ganar cientos de miles de euros, cachés por encima de los 3.000 euros por intervención, por colaboración, o entrevistas exclusivas por encima de los 30.000 o 40.000 euros, haces bolos por discotecas, te convierte en un personaje más de la fábrica de la tele. Llega un momento que alguien en la sala de máquinas, en la sala de guerra de la fábrica de la tele, decide matarte. Y los guionistas empiezan a funcionar. Y se convierte toda una historia que acaba destruyéndote. Yo fui víctima de ella, pero me salí, ¿no? El caso Merlos, lo recordáis, como se coló una chica por detrás que tenía aparentemente una relación sentimental con Alfonso Merlos, y desgraciadamente a Alfonso Merlos le arruinaron la vida. Yo le di un consejo: no vayas a estos programas de televisión. Yo intervine en una ocasión por teléfono, renuncié a importantes cantidades de dinero con tal de preservar mi intimidad. Llegué un día a mi casa, había 5 cámaras de televisión, llamé a la cadena, a un alto directivo, le dije que me dejasen en paz. Lo hicieron, pero al día siguiente me cambiaron por otro joven. Siguieron con su historia, siguieron haciendo escarnio público, en este caso de Alfonso y de otros personajes implicados, por supuesto, pero yo viví in situ cómo pueden destrozarte la reputación si no te andas con ojo, si participas en ese show, ¿no? En ese show que es una máquina
de hacer picadillo, como digo, a reputaciones de personas. Esta es la historia de un sumario que llegó a nuestras manos hace poco más de un mes, de cómo se ha custodiado, de cómo se ha preservado. Hay más de 140 famosos investigados, no solo del mundo del corazón, también hijos de personalidades públicas muy importantes de este país, de distintas instituciones, hijos menores de edad. Porque claro, en Salva me dicen, ¿no? En la fábrica de la tele nos dicen, claro, pero siempre el periodismo se ha hecho en base a filtraciones policiales. El periodismo. Pero es que vosotros no hacéis periodismo. Esa es la diferencia. Porque a mí saber, sinceramente, con quién se acuesta una persona o no, eso no es periodismo. A mí intervenir en el teléfono o acceder a una base de datos de una persona para recabar información ilegal para luego tratar de decirle a esa persona que tiene que bajar el caché o de conseguirlo más barato, de que no se vaya a un programa de la competencia de otra productora, eso no es periodismo, eso es un presunto chantaje, es una presunta extorsión. Por ahora, los responsables de la productora, de la fábrica de la tele, están investigados, a pesar de que digan lo contrario, por un presunto delito de revelación de secretos, porque accedieron a través de este Policía Nacional. Primero el intermediario era Gustavo, pero llegó un momento donde este Policía Nacional iba a las cenas, a las comidas con los directivos, ¿no? De Sálvame, de la productora, y le arregló más que un episodio escabroso a Jorge Javier. Aquí hay información para parar un tren, para estar semanas y semanas contándola. Vamos a ser especialmente cuidadosos con la información íntima y privada de carácter reservado. Publicaremos, obviamente, informaciones que están en el sumario, judicializadas, conversaciones que ya han sido objeto, ¿no? de esa investigación policial, siempre bajo autorización judicial, es decir, se ha conseguido de forma legítima, ilícita, y no nos casaremos con nadie. Hemos recibido presiones, yo sé a lo que me expongo, soy colaborador, ¿no? Aunque ya menos, ¿no? Antes iba muchísimas veces a la cadena con una productora que la verdad es que siempre se ha portado muy bien conmigo, y ahora pues por circunstancias, y siempre lo he respetado, una empresa privada pueden decidir los colaboradores que quieran ir en cada momento y tal. Pero esto no es una venganza ni siquiera por el daño que me hizo a mí la fábrica de la tele cuando mi madre, enferma de cáncer, pues inventaron que me habían despedido por inventarme una entrevista, algo que se demostró con una comisión de investigación que incluso se abrió en mi propio periódico, una investigación que está grabada y que la propia dirección del programa de la fábrica de la tele tiene, y que no quisieron jamás darme la razón, rectificar públicamente después de estar semanas y semanas destrozando mi reputación, la de Marcos de Quinto, la de Juan Carlos Girauta, la de tantas y tantas personas conocidas y desconocidas, porque aquí hay muchas víctimas colaterales. Aquí hay jóvenes que decidieron en su día empezar una relación sentimental con una famosa y a los cuales les destrozaron la vida. Los convirtieron en juguetes rotos. Algunos fueron partícipes de todo este show, les atrajeron con dinero fácil, y otros no. Y de repente ven cómo su vida es carne de prime time, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de ética. E insisto, ¿periodismo de investigación? Sí, pero no eso es periodismo, eso no es periodismo. A mí, ¿qué más me da? He estado leyendo el sumario. O sea, ¿para qué quieren ellos saber con quién habla el hijo menor de un banquero? ¿Con quién habla la hija menor de una conocida celebrity? ¿Con quién se acuesta un determinado futbolista? ¿Quién es el autor del robo de una casa? ¿Por qué conduce un coche una determinada persona? Es decir, en un sumario judicial del caso Julen, por ejemplo, del pequeño Gabriel, o el caso Watergate, son scoops periodísticos donde se filtraron informaciones periodísticas que eran relevantes para la opinión pública y que ayudaron, ¿no?, a destapar escándalos de corrupción. ¿Qué más me da a mí el asunto personal que tuviese un conocido cantante de reggaetón de este país y que ese asunto personal se virtiese en un plato de televisión simplemente para presionar a este cantante para que rebajase en los próximos bolos con la fábrica de la tele su caché? ¿Qué necesidad tenemos de saber que una conocida artista de este país no ha podido ser mamá?
y que tengan esos informes en su poder. Informes médicos, lo más privado del mundo. ¿Para qué lo querían? Porque eso es impublicable. Pero bien que hablaron de ello. No lo enseñaban, pero bien que hablaban de ello. Bien que ganaban millones de euros por cada programa, bien que ganaban millones de espectadores en audiencia, bien que rivalizaban con otros programas que sí cumplían las normas, incluido dentro de la casa de Mediaset, donde hay productoras, insisto, que hacen las cosas muy bien, y yo puedo dar fe de ello. Esto se publica porque una vez que la fuente de información nos ha facilitado todos los tomos y tenemos toda la causa completa, al ver el comunicado de la fábrica de la tele desentendiéndose de este asunto, cuando decidimos reaccionar. Al ver como Jorge Javier, como la fábrica de la tele, en vez de pedir perdón a la opinión pública, en vez de decir, oye, ya no vamos a hacer más este programa, 1000 perdones por haber espiado ilegalmente a través de este Policía Nacional a esta persona, han negado la mayor, han dicho que ni siquiera están encausados. Y vamos a demostrar en el siguiente vídeo, bueno, en el siguiente vídeo vamos a publicar en atv.com, porque esto va a ir por partes, las pruebas que desmontan el comunicado de Sálvame. Y vamos a dar también, en las próximas horas, la primera personalidad afectada. Una persona que además llegó a un acuerdo con la cadena para no denunciar cuando se enteró, ¿no?, de este asunto, de que la estaban espiando ilegalmente a cambio de conseguir pues bolos en la productora, en la fábrica de la tele. Todo es muy grave, todo es muy sensible, todo es asqueroso. Me decían, ¿no?, algunos abogados, intenta, no poner adjetivos a esta causa. Lo voy a intentar, ¿no? Pero cuando uno lee página a página y ve incluso amigos a los cuales les han machacado la vida, a los cuales les han costado divorcio, las revelaciones de Sálvame, la ruina, o cómo ver cómo sus cuentas bancarias han sido congeladas, porque de repente sacaron a la luz un pasado delictivo del pasado, de hace 20, 25 años. ¿A quién le importa eso ahora? Todo el mundo tiene un pasado. Y estas personas, aun teniendo el pasado que tuvieron, aun cometiendo sus errores, ya pagaron por el daño causado. ¿Por qué ese interés en rematarle? ¿Por qué ese interés en que las cuentas bancarias se las bloqueen o no les dejen sacar dinero en importantes entidades de crédito o les bloqueen sus negocios, sus inversiones? Esto es una investigación sobre el mayor escándalo de la historia de la televisión en nuestro país, en unos momentos donde la fábrica de la tele y Sálvame, por motivos obvios y por motivos reconocidos, pasa por sus peores momentos de audiencia, y a pesar de ello siguen insistiendo en este programa. Y el pasado lunes, en vez de decir 1000 disculpas, vamos a cambiar todo el formato, lo vamos a retirar, vamos a hacer un programa de entretenimiento, un programa sano, deciden anteponer, adelantar el estreno del docu-reality de Isabel Pantoja, una de las personas más afectadas por este caso de espionaje ilegal. Es increíble la indecencia, y eso es lo que me ha movido a mí a tomar una decisión importante, porque no es fácil, obviamente, hablar de este asunto, sobre todo que compete a una casa en la que estoy colaborando y en la que supongo que si publico esta historia pues se interrumpirán mis colaboraciones. No me han dicho nada al respecto, tampoco he querido, me decía, ¿no?, algún compañero, algún amigo, negocia, ¿no?, para que te lleven más. Es que a mí no me compra nadie, y reconozco, ¿no?, de que jamás podría decir me callo esto a cambio de conseguir mayores colaboraciones, mayor dinero o venderlo, porque este sumario no se va a traer prácticamente nadie a publicarlo, ninguna televisión por supuesto, y por eso se nos ha dado a nosotros en exclusiva íntegro, porque la información del otro día pasaban por encima, no han contado nada, ni quiénes son prácticamente, ni qué hay, ni qué no hay, porque es un tema muy sensible que ya han revisado los abogados. Con lo cual, bienvenidos a la investigación sin precedentes del espionaje ilegal de Sálvame, de la fábrica de la tele, donde salpica directamente a la cúpula de esta productora y que amenaza además con cerrar esta productora, porque una de las penas que contempla la ley por revelación de secretos, el cierre de esta productora y el cierre del programa, la suspensión del programa, incluso con medidas cautelares. Vamos a ver la primera imagen de ese sumario para que entendáis. Lleva desde el año 2018, cuando empezaron las investigaciones, y fíjese, le pusieron
El dato de causa compleja, efectos en caja fuerte. Un sumario que ha estado en caja fuerte, algunos de sus efectos. Hemos tapado los datos, por respetar obviamente al juez, sobre revelación de secretos por funcionario. Es decir, hay policías nacionales que han usado su cargo para comerciar, para mercadear con esta información, y ahora la fábrica de la tele quiere convertir este asunto en un asunto entre un colaborador suyo, Gustavo, y este policía, cuando la realidad es que ellos son los que propulsaron según el sumario esta investigación ilegal y los que eran los principales beneficiarios. Vamos a ver ya en pantalla también uno de las primeras personas que va a ser destapada como víctima, y lo hará en las próximas horas. Muy importante, se registren en edatv.com, en la web siempre, el registro en la web, edatv.com, y luego se descarguen las apps en Google Play, en Android TV, en Apple Store y en Fire Stick. También iremos publicando las noticias, le digo a Ricardo, el realizador, para que vayan conociéndolo, además un experto en televisión que ha trabajado en muchos sitios y conoce bien esta historia. Ricardo, te saludo ya, porque vas a ser parte también de esta historia. Tenemos aquí además edatv.news, un portal de información que acabamos de estrenar, que está teniendo récords de usuarios y donde también se van a dar informaciones exclusivas también en el portal de noticias. Complementaremos edatv.com, edatv.news y los canales de YouTube de estado de alarma. Con lo cual suscríbanse, síganos en redes sociales porque es muy importante lo que va a pasar aquí. Y si quieren ayudar y colaborar en esta investigación, hay un botoncito azul que se llama botón de colabora en edatv.com, donde bien podéis hacer socio, porque vamos además a adelantar información exclusiva para los socios. También podéis hacer una donación puntual a través del TPV virtual. También una cuenta bancaria que podéis ver en pantalla. A ver si podemos verla. ES 72 2085 9298 7803 3043 1954. ES 72 2085 9298 7803 3043 1954. Si queréis ayudarnos, ya sabéis, también tenéis Patreon, Estado de Alarma, el canal de YouTube en la comunidad de YouTube y en edatv.com, por supuesto, PayPal, Estado de Alarma, las descripciones de los vídeos y una forma de colaborar. Con muy poquitos medios llevamos días sin dormir para analizar cada línea de este sumario y llevo también días con ganas de liderar una investigación sin precedentes en la historia del periodismo español, en la historia de la televisión, por lo que implica, y que esperemos que sirvan para que el periodismo, que ellos llaman basura, acabe de una vez por todas y deje de llamarse, ¿no?, el calificativo de periodismo basura o de programas basura. Estos programas deberían estar prohibidos y soy un fiel amante de la libertad de expresión, pero cuando un programa propulsa investigaciones ilegales sobre datos íntimos para mercadear con ellos, para ganar audiencia, para ganar cientos de millones de euros, hay que poner coto. Y la justicia, hay que agradecer a la Policía Nacional el trabajo muy discreto, seguimientos que han hecho, 0 filtraciones, que han tenido esto bajo la caja fuerte y afortunadamente la justicia va a funcionar en este país y se podrían enfrentar incluso algunos de los implicados hasta penas de decenas de años de cárcel. Muchísimas gracias y lo dicho, en los próximos minutos habrá nuevos episodios en edatv.com, así que síganos también en redes sociales porque empieza la investigación del espionaje ilegal de Sálvame, de la dirección de Sálvame, de la fábrica de la tele, que cambiará para siempre la historia de nuestra televisión y la forma de verlo. Sus espectadores durante años han tenido millones de personas pendientes, gente mayor, pendiente de los amoríos, de los líos, pero no todo vale. Nosotros vamos a demostrar por qué no todo vale y por qué la fábrica de la tele, en vez de haber pedido perdón, han decidido tirar para adelante mintiendo. Y eso es lo que me ha llevado a mí, la principal razón de todo, a contarles la verdad. Por un deber moral, por un deber ético. Podría haberme callado, podría haberme quedado, ¿no?, negociando más colaboraciones, pero prefiero arriesgarme a perder la única colaboración que me queda, ¿no?, en el programa de la cadena, que no se lo harán ni me han dicho absolutamente nada, pero sí que hemos recibido obviamente presiones por algunos de los implicados, los que hemos llamado antes de publicar esta historia, para que no lo publiquemos. Pero esto no hay que lo pare, esto es periodismo, periodismo de verdad, sin manipulaciones, sin censura, sin ayudas del gobierno, porque nosotros somos una televisión libre y para eso nacimos,
para cambiar las cosas, y cada vez más españoles están con nosotros precisamente por eso. Cometemos los errores, cuando lo cometemos lo decimos, pedimos perdón, pero cuando vemos que hay programas que hacen todo lo contrario y destrozan vidas, hay que denunciarlo y hay que ir hasta el final. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Un abrazo fuerte y muy atentos a edatv.com. Cuidaros. Hay una persona especial que está hoy entre nosotros, que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí. Se llama Teresa. Mónica Oltra sabe perfectamente quién es. Su exmarido abusó de Teresa. Hay unas palabras que no podemos utilizar porque si no te censuran. Me hace lanzar una pregunta al aire y es ¿cómo hemos llegado hasta aquí, en este país, en el que no podemos utilizar ciertas palabras y tenemos que decir virus, inoculados, tragacionistas? ¿Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado? Es que no se van a parar aquí. Y además, os digo algo, o sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Alvise, que son independientes, Cristina Seguí, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo. Yo lo único que pido es que nos unamos todos para sacar a Chimo Puig, a Mónica Oltra, que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda. Mónica nos lo va a coger. Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. Mucho mejor. ¿Mónica? Sí. Hola, mira, soy Cristina Seguí, estamos en el acto de estado de alarma, tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón. Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos Ya, claro. y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí, Pues no. que los encierren en centros. ¿Cómo te sientes en una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales? Me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad, que a ti. Pues me siento como una mierda, la verdad. Oye, Javi.